Vale, perfecto. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Iniciamos nuestros trabajos del jueves aquí de Logia Aura. El día de hoy pues nos acompaña como expositor nuestro hermano Rafa Merino, quien, bueno, tiene bastante conocimiento en estos temas y nos va a platicar de un tema que es bastante relevante, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Ya en pasadas sesiones habíamos hablado de esta, llamémosle, hipótesis del mundo ilusorio, de qué pasa si todo lo que está a nuestro alrededor, incluso lo que creemos, lo que sentimos, no fuera real, ¿no? Y si todo lo que está a nuestro alrededor no fuera real, fuera ilusorio, pues ¿qué nos queda, no? ¿Qué es aquello que sí es real? Bueno, pues en la teosofía creemos que justo aquello que sí es real, aquello que permanece, aquello que se mantiene constante, aquello que es que no va a enfermarse, que no va a caer en ignorancia, en mentira, pues es justamente nuestra parte más profunda, que es el alma. El alma es justo aquello que nos conecta con el espíritu y justamente de este tema de qué es el alma y si es lo mismo o si es algo diferente al espíritu, pues es de lo que nos va a hablar nuestro compañero Rafa en esta suponencia que es justamente alma y espíritu. Y bueno, pues dicho esto, pues bienvenido Rafa, este es tu foro, es tu espacio, y bueno, pues si gustas compartirnos algún material y aquí Claro yo que sí, iré llevando la sesión. claro que sí, nada más es cosa de, si me permites compartir la pantalla Seguro. para que pueda poner la presentación. Obviamente es con fines, pues, un poquito didácticos. Pues bueno, vamos a... Listo, Rafa, te debe aparecer la opción. Ok, vamos a ver cómo se ve esta Ya sé. pantallita. Vamos aquí a ponerle presentación. Permítame. No se deja. A ver. Ahí quedó. Genial. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias, pues invitarme a compartir esta plática. Gracias a todos ustedes por presentes y les agradezco en verdad que tengan ese ánimo para estudiar. La intención de la plática es hacer un pequeño estudio, como lo venimos haciendo siempre en las ramas. Aquí en Atlisco, bueno, pues igual hemos a través del tiempo, pues ido puliendo algunas cuestiones en cuanto al estudio. Le comentaba a Manuel que pues hay que estudiar leyendo despacito, ir viendo detalles para poder pues para poder ir comprendiendo las cuestiones que vamos encontrando, todos estos temas, cada párrafo de cada artículo, pues nos revela muchas cuestiones muy buenas. A veces parecieran abstractas, a veces parecieran bastante claras, pero bueno, al final el objetivo es estudiar, aprender, y como el tema dice alma y espíritu, nos invita a que, pues, a que pulamos la personalidad. El pulir la personalidad implica un compromiso personal, ir cambiando cuestiones que no nos sirven, no nos funcionan en la vida, aparte de que es algo espiritual, por decirlo de alguna manera, es un objetivo para muchos, pero la verdad para la vida cotidiana es lo mejor. Y comento esto porque los llamados maestros de sabiduría, los Mahatmas, realmente buscan a personas que pulan su personalidad para que puedan apoyarse de ellos y así su trabajo en beneficio de la humanidad. Esto es disposición de cada quien. Ellos no llaman a nadie, simplemente esperan el momento en que alguien quiera trabajar seriamente para poder, pues ahora sí que reclutarlo y volverse un colaborador con la naturaleza y la causa. Entonces, depende de nosotros mucho de esto. Ahora, el tema se llama alma, el alma y el espíritu. Para poder conocer un poquito de cómo es que Isis de Velada nos revela en su prefacio estos pequeños atisbos del tema del alma y el espíritu, y descubrir qué es el alma, qué es el espíritu, debemos de tener herramientas.
herramientas ya un poco, bueno, que se ven ahora en las conferencias de todo el mundo. He observado que ya muchos dominamos esta cuestión de la Constitución Centenaria del Hombre. Y eso es genial porque entonces todos vamos aprendiendo lo mismo y vamos obviamente formándonos de una manera pues bastante concreta, porque como decía José Ramón Sordo, decía que el ABC de la teosofía es el conocer la Constitución Centenaria, y la verdad es que tenía mucha razón. Por eso es que en esta pequeña diapositiva, en esa diapositiva que estoy presentando en este momento, encontramos el esquema. Este es un esquema que está en los escritos esotéricos para la escuela esotérica de Madame Blavatsky, y encontramos el esquema también en la página 25 del libro La Deidad del Cosmos y el Hombre, del señor Jeffrey Farthing, que como sabemos es una recopilación que se le encomendó como un pequeño temario, como una pequeña antología para introducirnos al estudio de la doctrina secreta. Y resultó, bueno, ser un trabajo muy bueno. El libro de La Deidad del Cosmos y el Hombre realmente es muy recomendable para poder nosotros introducirnos al ABC primero, que es la Constitución Septenaria, y después, como su nombre lo menciona, el cosmos, cómo es que funciona, y el hombre, cómo es que tiene su relación con este cosmos. Y por ahí va el tema también. Algo que hacemos aquí en Atlisco es estudiar directamente artículos de la señora Blavatsky, para también quitarnos un poquito esa interpretación que a veces nos puede llegar a confundir, porque obviamente como estudiantes, pues a veces uno escucha muchas opiniones, y no es que uno no pueda comprender, pero simplemente uno a lo mejor no tiene la herramienta del cabalista, que sabe hebreo, que sabe obviamente la tradición de la Torá, todo lo que corresponde al judaísmo, ¿no? O alguien que pueda a lo mejor tener algún estudio que le haya gustado acerca de la alquimia y tiene ese dominio de la alquimia. Entonces nosotros como novatos pues no tenemos esa relación. O alguien que estudia los clásicos, y entonces no tenemos bien idea de cómo es que los latinos o los romanos o los griegos pues expresaban sus tradiciones. Y así en cada parte del mundo. Entonces, por eso es que nos enfocamos obviamente en lo que Madame Blavatsky nos deja en cada artículo. Entonces comentaba, esta Constitución Centenaria ya sabemos que la deja Madame Blavatsky en clave de la teosofía, y es tomada del libro Budismo Esotérico del señor A.P. Sinnett. También fue cofundador de la Sociedad Teosófica. Y aquí hay una relación en este esquema, está muy buena, porque si nosotros aprendemos esta relación, vamos a tener mucha herramienta para poder entender los artículos que nos vamos encontrando enfrente. Entonces tenemos aquí, por un lado, en esta parte de la flecha donde estoy aquí haciendo el movimiento, los planos, y por este lado, del lado derecho, tenemos a los principios, en este óvalo que le llaman envoltura áurica, elementos átmicos del macrocosmos manifestado. Entonces tenemos que de Atman, de aquel principio átmico, que podemos nosotros ahorita vamos a abordar, podemos suponerlo que es el Atman, el cual contiene a todos y somos contenidos por él, es decir, compartimos Atman, que es el espíritu, y su relación con el macrocosmos. De ahí, ese macrocosmos, esa envoltura áurica, como plano, desprende su manifestación en un plano que se le llama alaya. Y en un principio, de ese plano alaya, surge el principio Budi en el hombre. Entonces, ahí empezamos a ver una relación del macrocosmos con el microcosmos. Después sigue el plano Mahat, se manifiesta el plano Mahat, deviene de alaya, y de Budi, obviamente, pues, se deviene Manas. Después de Mahat sigue Fohat, el plano Fohat, y después de Mana, en el asunto de los principios, sigue Kama. Aquí lo vincula con Kama Manas porque hay una relación en las funciones de Manas. No es que haya un Kama Manas como tal, simplemente Manas hace una relación con el principio cámico o Kama, y entonces genera una actividad. Entonces, es esta relación la que se expresa en este esquema. Después, en el lado de los planos, tenemos el plano Jiva, y entonces vemos del lado de los principios, el principio Prana. Obviamente la relación entre Kama y Prana se genera obviamente pues toda la cuestión vital ya para el cuaternario inferior. Después en el plano vemos el plano astral y su relación con ese principio que surge del mismo Linga Sharira. Y al final tenemos el plano Prakriti, que es el plano material.
Y del lado derecho tenemos lo que le llaman estula sarira, o cuerpo, como aquí lo tradujeron. Bueno, entonces esa es la relación que hay entre planos y principios. Hay que aprenderlo, en verdad, es muy recomendable que se haga, porque nos va a dar mucha herramienta. Bueno, ahora, aquí de este lado, del lado derecho en el texto, voy a ver si lo puedo... sí. Es que tengo la barra aquí arriba y no me deja ver. Sí. Ya vamos a empezar con el tema un poco más en puntual. Aquí nos dice esta parte que es tomado de una revista que se llama Atma Vidya. Es una revista mexicana que se editó por los años 80 y 90, principios de los 90, y nos dice que alma, dice, en la sabiduría antigua esta palabra significa vehículo, y upadi. Upadi obviamente viene del sánscrito, que implica este vehículo. Entonces imaginemos un vehículo que conocemos nosotros, una moto o un auto, y es operado por nosotros, por la personalidad cuando nos subimos. Ese vehículo que es estático, cuando nosotros lo empezamos a manipular, pues entonces prácticamente se vuelve como una extensión de nosotros y obviamente va a ser lo que nosotros tengamos planeado en el viaje. Entonces, esta definición es muy buena, porque entonces, si nosotros pensamos en el alma como un vehículo donde se expresa el espíritu, ya lo tenemos pues como que un pasito más adelante. Y ya entonces nos vamos a dejar de complicar en qué es el alma y qué es el espíritu. El espíritu es la conciencia que se manifiesta en este cosmos y obviamente genera su evolución desarrollando los planos de manifestación cósmica que ya tenemos en el esquema. Y obviamente de cada plano, pues, bueno, su relación obviamente con el hombre, genera estos planos, y no nada más en el hombre, en cada ser vivo contiene esta constitución septenaria, sí, si no nos vamos a confundir. Ajá, sí, es que luego esto es bien chistoso porque se nos va complicando y ponemos en medio de nuestra mirada al hombre y dejamos de lado a las demás seres vivientes, a nuestros demás hermanos. Entonces, los animales, las plantas, los minerales y los elementales tienen esa misma constitución septenaria, solamente que sus funciones están limitadas. Entonces, nosotros en esta etapa humana de la conciencia que se hace manifiesto, o ese espíritu que está manifestado en la etapa humana, pues ya hemos logrado despertar lo que es el kama, se está dominando el kama y se empieza a utilizar el manas como principio, es decir, empezamos a usar el principio manásico y lo empezamos a descubrir y a poder manipularlo poco a poco. Y obviamente hablo de manipulación en el buen sentido, o sea, a trabajar con él, pues, porque al final tenemos toda la constitución, pero algunas cuestiones, algunos principios no los hemos aprendido a dominar. Por eso es que, pues, Manas y Buddhi, pues, nos llegan como atisbos porque nuestra atención está, obviamente, pues, principalmente en el plano prakriti, o en nuestro cuerpo físico, que es lo que observamos directamente. Entonces, seguimos con ese significado. Alma, es la sabiduría antigua. En la sabiduría antigua, esta palabra significa vehículo, y upadi. Ese vehículo, o cualquier vehículo en el que la mónada, en cualquier esfera de manifestación, está labrando y supongo que ya hemos estudiado esta parte de la mónada. La mónada es Atma más Buddhi. Esa es la mónada, la dualidad. Ok, no vamos a abordar más porque si no nos vamos a desviar el tema demasiado. Un alma es una entidad que se desarrolla a partir de experiencias. El vehículo adquiere experiencia del que está haciendo, del que lo está manipulando, del que lo está manejando. Adquiere como un tipo de memoria. Y entonces nos comenta, no es un espíritu, sino un vehículo del espíritu, lo vuelve a recalcar, la mónada. Siendo una parte sustancial de la esencia inferior del espíritu, se manifiesta en la materia. Entonces, ese espíritu, ese atma, va generando sus propios vehículos. Y entonces este atma va a generar sus vehículos Buddhi va a generar su vehículo Manas, y van a actuar la duada en Manas, y luego la tríada, Atma, Buddhi, Manas, va a generar su otro vehículo en Kama, y va a actuar en Kama, y así va sucesivamente hasta llegar al cuerpo físico. Esta parte es muy, muy interesante.
y es muy bueno recordarla siempre para nuestro estudio. Ahora, el alma es la parte intermedia entre el espíritu, que es inmortal, y la estructura física, que es completamente mortal. La diferencia entre inmortal e inmortal es que uno es perecedero, es decir, el mortal se deshace con el tiempo. Poniendo el ejemplo bien sencillo, una casa, aunque sea de piedra, la piedra más fuerte que hay, podríamos pensar en una piedra volcánica, dentro de mucho tiempo esa piedra se va a erosionar y se va a deshacer. Entonces es impermanente, es decir, se va a acabar un día. Lo único que es permanente es ese espíritu inmortal, que siempre es y siempre será. Esto nos aclara, nos lleva a muchas cuestiones de qué reflexionar. Pero vamos a dejarlo aquí por un momento. Entonces retomamos. El alma es, por lo tanto, la parte intermedia de la constitución humana. A este respecto debe observarse con cuidado que el término alma, tal como es analizado en la filosofía esotérica, aunque su significado esencial es el de vehículo o envoltura, esta es en verdad una entidad viva o animada, tal como es el cuerpo físico, que es una envoltura o vehículo de las otras partes de la constitución del hombre. Y aquí puse este rectángulo porque esto es tomado de un glosario que se llama glosario ocultista, que es del señor Purker. El señor Purker, bueno, fue miembro de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, en Pasadena, y obviamente era muy activo en Estados Unidos, tanto en el estudio como en el impulso a la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Además era estudiante de sánscrito. Y bueno, obviamente con los años, pues obviamente pudo desarrollar esta excelente descripción de Upadi como vehículo. Entonces ya tenemos como que una pista. El alma es el vehículo de expresión del espíritu. Y ese vehículo obviamente se va densificando conforme cada principio se va generando. Es algo bien interesante porque cada principio prácticamente es un vehículo de un principio más sutil, y así hasta llegar al espíritu. Pero bueno, ya no abordaré más al respecto, porque esto es solamente como una herramienta que necesitamos para poder entrar a lo que es el prefacio de Isis sin velo. Luego dice aquí, alma es un término genérico en el hombre y hay tres aspectos del alma. Es muy importante que tengamos clara esta parte. Hay tres aspectos del alma, la terrestre o animal, o lo que llamamos, que hemos escuchado que dicen alma animal, el alma humana y el alma espiritual. Entonces, recordemos que son tres aspectos de ese vehículo, que de lo más sutil se va desenvolviendo, se va densificando. Si estrictamente hablando, estas son una sola alma en sus tres aspectos. Y entonces ya nos queda claro, pues sí, todo viene de allá, de un vehículo que es expresión del espíritu, que obviamente va generando sus vehículos más densos para llegar a este plano de manifestación, en donde él pues va a expresarse, va a aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya tenemos esta parte, alma animal, alma humana y alma terrestre, que son tres aspectos. Genial. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos esta otra parte. Esto es tomado del glosario de la clave de la teosofía. Lo voy a abordar brevemente. Voy a irme sobre lo que es está en sombra, porque, bueno, si no se nos va el tiempo rapidísimo. Dice, la naturaleza septenariana del hombre, preguntante, ¿es lo que llamamos espíritu, alma y hombre de carne? Teósofo, no, esa es la antigua división platónica. Esto es muy bueno. Platón estaba iniciado y por lo tanto no podía entrar en detalles prohibidos. Pero el que conoce la doctrina arcaica encuentra el número 7 en las varias combinaciones de Platón respecto al alma y al espíritu, cuando Platón le llama psique y no usa el espíritu y obviamente el cuerpo. Dice Platón, estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, psique y nous. Bueno, dice, consideraba al hombre constituido en dos partes, la una eterna, formada de la misma esencia que lo absoluto. Muy interesante esto, porque esa parte eterna es ese aspecto que está ligado directamente con lo que es inmortal. Y la otra mortal y corruptible, que son las otras dos partes,
el alma animal y el alma humana, porque obviamente pues van a regresar a su origen, entonces se van a desvanecer en algún momento para el aire. Bueno, vamos a irnos a esta última parte de este lado. Dice, es lo que llamamos respectivo el hombre físico, el alma espiritual o espíritu nous y el alma animal psique. Ok, aquí voy a regresarme a la otra diapositiva de la anterior. ¿Y de qué está compuesta la psique? La psique está compuesta de esta relación de kama y manas. Es todo lo que pensamos. Kama es el deseo, las ganas de hacer las cosas. Es nuestra fuerza que nos impulsa a generar nuestros actos. Es ese deseo, no hay que verlo de esa manera de que es el apego y es algo malo para nosotros, como la pasión, que es algo malo. Si no hubiera pasión, no podríamos hacer las cosas. Entonces, kama es ese deseo, esa pasión. Pero obviamente, al verse vinculado con manas, genera ahí un asunto muy interesante en esta forma humana, en esta etapa humana, en donde pues obviamente porque queremos repetir esas experiencias, pues entonces nos vemos vinculados a este llamado apego. Y entonces, bueno, pues estamos en el apego total, ¿no? Pero esa es la psique, es esa relación de manas con kama. ¿Qué es manas? Es el pensador. Es el vehículo del espíritu que se encarga del plano del pensamiento. Eso que llamaba Platón ese plano ideal, en donde nos decía, un carpintero toma del plano de las ideas la imagen de la silla, y entonces hace una silla, puede ser chaparrita, puede ser alta, puede ser gruesa, puede ser de fierro, de madera, etcétera, etcétera. Bueno, si es carpintero no lo va a hacer de fierro, pero el punto es que de ahí se saca ese arquetipo, esa forma de la silla, de ese mundo de las ideas. Y entonces ese es manas, de donde emana, es ese plano mahato, donde emanan las ideas, que son expresiones de aquello. Y entonces, bueno, aquí entonces ya tenemos pues, ya con un poquito de avance, espero, lo que es esta psique. Y nos damos cuenta que por eso es que estamos, pues ahora sí que siempre queriendo repetir lo mismo. Luego dice, preguntante, ¿qué es lo que reencarna según vuestra creencia? Dice el teósofo, el ego espiritual pensante, el principio permanente en el hombre, aquello que es el centro de manas. Entonces, cuando nosotros escuchamos el ego y luego escuchamos espíritu, decimos, ¿cuál? El espíritu es uno y el ego es otro. Entonces, vamos simplemente para hacer un bosquejo a pensar en que el espíritu es aquello que siempre es esa conciencia inmortal que genera sus propias manifestaciones y sus propias actividades. El ego es esa concatenación de Atma, Buddhi y Manas. Si hay Manas en actividad, entonces tenemos un ego. Obviamente ya depende de nosotros qué tanto nos vinculemos mediante el pensamiento, mediante nuestras obras, mediante nuestras emociones, con aquella duada, con aquella tríada. Duada en cuanto a Manas y Atma y Buddhi, y que es la mónada. Y la tríada cuando se le suma Manas, y entonces ya hablamos del ego. Entonces ese ego es el que entra de Bachán, es el que va de Bachán. Entonces ahí tenemos otra clara que sí, cuesta mucho trabajo comprender para muchos. A nosotros nos costó mucho tiempo de encontrar lo que lo leíamos una y otra vez, pero bueno, hasta que le dimos, claramente la lectura nos mencionaba. Pero bueno, eso lo encontramos en estados post-mortem. Pero bueno, continúo. Entonces aquí. Por consiguiente, siendo el alma un término genérico, hay en los hombres tres aspectos del alma: el alma terrestre o animal, el alma humana y el alma espiritual. Y todas estas, estrictamente hablando, son alma sola bajo tres aspectos. El primer aspecto, nada queda después de la muerte. El segundo, nos humanas, solo su esencia divina. Si quedó sin mancha, sobrevive, sí, porque se junta con aquello que es eterno. Es decir, retoma esa experiencia. Y entonces tenemos el símbolo de la sociedad teosófica, esa serpiente que se muerde la cola, que le llaman el sutratma. Y entonces en cada encarnación recopila lo más excelso, es lo que se lleva a Devachan, esa vida, y es lo que se suma al espíritu, al ser espiritual. Es una cuestión bastante complicada, que ya no voy a meterme más en ese aspecto porque realmente es de pensar demasiado, y pues estamos muy limitados en ese aspecto. Sin embargo, obviamente con un estudio con calma, con un estudio
pues bien estructurado y bien leído, vamos a poder nosotros tener claros todas estas cuestiones. Luego, vamos a la siguiente diapositiva. Ya para terminar esta parte introductoria nada más, tenemos, preguntante, nos exponéis a la acusación de predicar el aniquilamiento, dado el lenguaje que empleáis, pues acabas de hablar del alma del hombre que vuelve a sus primeros elementos. El teósofo, que es Madame Blavatsky, responde, olvidáis que he tratado de las diferencias existentes entre los varios significados de la palabra alma y demostrado la vaguedad con que ha sido traducido hasta ahora el término espíritu. Entonces, aquí nos está mencionando que sí, esa alma ha sido descifrada de una manera, pues, errónea, ¿sí? Porque nos habla de una vaguedad, es decir, nosotros no nos profundizamos en el sentido de lo que implica la palabra alma. Y alma implica alma viene del latín que es ánima, y obviamente nos implica el movimiento. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Si hay algún comentario al final podemos expresarlo. Vamos a seguir. Entonces tenemos un pequeño esquema para que también retomemos y obviamente concretemos esta parte. Tenemos aquel ser espiritual que se expresa en Atma, y Atma se reúne con Buddhi y juntos generan la mónada. Y generan ese viaje. Esa mónada se va a realizar este viaje por toda la expresión del cosmos. Entonces empiezan a manifestarse los reinos elementales, de los cuales va a tomar, del mismo generan los reinos elementales y va a tomar materia para poder generar el cosmos. Entonces hay tres tipos de elementales, pero principalmente se clasifican en dos. Uno que va a ser humano, uno que no va a ser humano, perdón, porque de ahí tiene que tomar el mismo cosmos, ese material para poder generar los mismos planos y poder seguir generando la creación, y otros que van a llegar a ser humanos, ¿sale? Entonces tenemos esos reinos elementales que se empiezan a manifestar de la misma mónada, de ese mismo ser espiritual que se va generando a sí mismo como expresión. Y después llegamos al reino mineral, después al reino vegetal, al reino animal, y llegamos al reino humano, que es, pues obviamente es la etapa en la cual nosotros estamos viviendo. Una vez que superamos ese dominio entre Kama y Mana, y ya tenemos, digamos que esa purificación de la personalidad, ya vemos las cosas de manera objetiva, o el que logre ver las cosas de manera objetiva, pasa al siguiente estadio, que se llama, son reinos posteriores o reinos superhumanos también le llaman, porque tienen una percepción de las cosas pues objetiva. Entonces, bueno, para eso sirvió este pequeño esquemita. Y ahora sí vámonos al tema, donde vienen estas cuestiones. Dice, de Isis de Velada tenemos el alma y el espíritu. Y con ese bosquejo que comenté, pues ya tenemos entonces como que un poquito de herramientas y un poquito de camino para poder entrarle a estas cuestiones. En el prefacio solo encontramos estas tres, lo que está aquí en más claro, que dice el alma y el espíritu, la gota y el océano, las facultades del alma como medio para conocer a Dios, y los milagros como manifestaciones de nuestras capacidades latentes. Saltan como dudas, obviamente, la naturaleza dual del alma, facultades de manifestación, anhelo por la verdad, amor por los mitos, imaginación, voluntad, facilidad de palabra, intuición, deseo de proteger a otros, facilidad por las artes, pensamiento abstracto, pensamiento filosófico, integración con la naturaleza. Otra cuestión que sale, las facultades latentes, ¿no? La clarividencia, claraudiencia, claresciencia, don de profecía, sensaciones de déjà vu, proyección astral, sueños trascendentes, telepatía, mesmerismo, sincronicidades, baile extático, de cuando uno está extasiado, está en éxtasis, y el samadhi. Y también una cuestión, existen los milagros, se aborda de una manera así como que muy discreta, pero nos da muy buena pista el mismo prólogo. Última cuestión, ¿es posible acercarse a lo divino mediante el desarrollo de nuestras facultades ocultas? El prólogo lo contesta. Entonces, ahora tenemos aquí tenemos aquí el comienzo del prefacio. Dice, la obra que sometemos al juicio público es triunfo nuestro, tanto como con los adeptos orientales y del estudio de su ciencia.
Le dedicamos a cuantos estén dispuestos a aceptar la verdad, doquiera que la encuentren, y a defenderla sin temor a vulgares preocupaciones. Hace una consigna realmente de defender la verdad y de rescatar la tradición que ha sido aplastada en esos tiempos en Inglaterra, en Europa, por obviamente pues la tradición católica judaica. Y obviamente auspiciada por la Santa Inquisición, pero eso es otra historia. Pero desde aquí ya tenemos un bagaje histórico genial, o sea, que podemos analizar. Dice, su objeto es ayudar al estudiante a descubrir los principios vitales que subyacen en los antiguos sistemas filosóficos. Rescatar entonces los antiguos sistemas filosóficos de todas las edades, obviamente. Dice, este libro, o sea, Isis de Velada, es sincero. Hemos procurado que en él resplandezca siempre la justicia junto a la verdad expuesta, sin mala intención ni idea preconcebida. Nos mostramos inexorables frente al error entronizado y no guardamos la más mínima consideración de la autoridad usurpada. Entonces, aquí realmente Madame Blavatsky se manifiesta de una manera pues totalmente concreta y totalmente su postura ya bien delimitada, ¿no? Nosotros vamos a estudiar la tradición oculta y vamos a quitarnos el temor a esas represiones. Luego dice, reclamamos para el pasado el honor de sus ejecutorias que se le negó desde hace mucho tiempo. Exigimos la restitución de prestadas vestiduras y vindicamos reputaciones tan calumniadas como gloriosas. Habla de esas tradiciones pues que fueron obviamente pues prohibidas. En ese espíritu de crítica están considerados los cultos y credos religiosos y las hipótesis científicas, pero habla de la verdadera ciencia. Hombres, partidos, sectas y escuelas son efímeras de un día. Tan solo la verdad, asentada en diamantina roca, es eterna y suprema. Y continúa. Aquí hay una de las cuestiones que están en el subtema. Dice, los milagros como manifestaciones de nuestras capacidades latentes. Esa es la cuestión que sale. Pero el mismo prefacio nos dice, no creemos en magia alguna que trascienda a la capacidad de la mente humana, ni en milagro alguno divino o diabólico, si por tal se entiende la transgresión de las eternas leyes naturales. Esta pequeña frase es vital. Madame Blavatsky dice, no creemos en magia alguna que trascienda la capacidad de la mente humana. Es decir, la mente humana, Manas, tiene esa capacidad de descifrar esas magias, ¿sí? Ni en milagro alguno, o sea, no creemos en milagro alguno, divino o diabólico. Si por tal milagro se entiende la transgresión de las eternas leyes naturales. ¿Cuáles son esas eternas leyes naturales? Entonces, platicando, comentábamos aquí en casa. Las leyes naturales, cuando Madame Blavatsky pues nos habla acerca de karma como una ley primigenia que deviene desde los principios de la manifestación, y obviamente entendemos a karma como causa y consecuencia, y una retribución y un equilibrio. Entonces, si nosotros pensamos en un milagro como aquello que va a transgredir esa ley de karma, pues entonces, eso no es un milagro, ¿sí? Eso simplemente es algo que nosotros, en lo que nos estamos enfocando, estamos prestando nuestra atención. Entonces tenemos un término que se llama milagro, y ese milagro tiene una etimología que viene del latín, que se llama miraculum, formado del verbo mirari, admirarse, y el sufijo culum, medio o instrumento. Entonces, milagro prácticamente nos implica aquello que en lo cual estamos poniendo nuestra atención fuera de nosotros. Muchos dicen, mira hacia adentro, fíjate en tus sentimientos, en tus emociones, y vas a aprender de ti mismo. Lo que dice, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. Pero cuando nosotros centramos nuestra atención en los fenómenos exteriores y creemos o pensamos y confiamos que eso es, que por aquel X motivo, ese fenómeno lo malinterpretamos, entonces estamos poniendo nuestra atención en algo que no está en nuestro interior. A lo mejor no comprendemos cómo es que, pues, suceden esas cosas tan tremendas, ¿no? Cómo es que hay en esa tierra, en esta actualidad, pues, tanto sufrimiento, ¿no? Hay guerras, hay hambrunas, hay tantas personas que están realmente,
pues haciendo demasiado daño. Entonces, nosotros podemos pensar que eso está equivocado, pero sin embargo, lamentablemente obedece a una ley kármica. Algo sucedió que tenemos estas consecuencias. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este momento? Pues generar las mejores condiciones para que en ese futuro, pues obviamente los que vivan esa futura situación, pues tengan mejores vidas. Y no hablo nada más de los humanos, hablamos de los animales. Muchos territorios han sido devastados, selvas, desiertos por las minas, etcétera, donde viven criaturas que pues obviamente pues, están siendo aniquiladas. Entonces, cuando nosotros entendemos la ley de karma, podemos nosotros poner nuestro granito de arena e impulsar esos nuevos futuros para que esa ley kármica pues adquiera otro curso. Okay. Luego dice, no obstante, aceptamos la opinión del sabio autor de Festus cuando dice que el corazón humano no se ha revelado todavía completamente a sí mismo, ni hemos abarcado, ni siquiera comprendido la amplitud de sus poderes. Bueno, habla de un poeta de aquella época que generó un poema muy famoso en Europa, que se llamó Festus, y tiene varias consignas, de eso habla. Ese corazón humano que no se ha revelado todavía completamente a sí mismo. Nos habla de esas facultades que tenemos todavía por desarrollar. En pocas palabras nos está diciendo, tengamos confianza en nosotros mismos y confiemos en las leyes de la naturaleza. Y lo que nos va a pasar, lo que nos va a suceder, va a ser lo mejor. Obviamente, generar esas condiciones para que lo que nos suceda sea lo mejor para nosotros y lo mejor para todos. Porque ese es el truco, ese es el punto de los cuales en el cual radica la magia blanca y la magia negra. Nos comentaba José Ramón en algunas pláticas, nos decía que la magia negra es aquella que se genera o se efectúa por un acto egoísta, es decir, por un acto en particular, un beneficio propio. Cuando hay un beneficio de uno solo, hay un acto egoico, y ese es un acto de magia negra. Cuando hay un acto en pro y en beneficio de todos, obviamente yo por consecuencia salgo beneficiado, entonces estamos haciendo un acto de fraternidad y esa es la magia blanca. Entonces no es tan complicado así como ni tan misterioso pensar en la magia blanca y la magia negra. Simplemente el que hace actos para su beneficio propio y no le importa causar daño o sufrimiento, pues está generando ese tipo de acciones. Entonces ahí tenemos otra pista. Cuando dice la lógica de la evolución nos dirá si la llevamos hasta sus legítimas conclusiones. Y continúa, si en la línea ascendente desde el vegetal o el molusco hasta el hombre más perfecto ha evolucionado el alma y adquirido sus elevadas facultades intelectuales, no será irrazonable inferir y creer que también en el hombre se está desenvolviendo una facultad perceptiva que le permita indagar hechos y verdades más allá de los límites de nuestra ordinaria percepción. Entonces, aquí tenemos otra pista muy buena acerca de esas facultades del hombre. Sí, obviamente, los vegetales y los minerales, y los moluscos, todas las criaturas van perfeccionando y van evolucionando, el hombre también, pero esas facultades intelectuales, que cuando nosotros hablamos de intelecto, hablamos de esa relación con humanas, entonces, dice, no será irrazonable inferir y creer que también en los hombres se están desenvolviendo. Pero esas facultades tienen que ser, obviamente, en pro del beneficio de todos. Y esas facultades, pues, nos recomiendan en otros libros, en otros textos, que no tienen que ser despertadas solamente cuando hay un instructor, y ese instructor, pues, pues es un adepto, es un maestro de sabiduría. Entonces, el maestro de sabiduría toma a sus adeptos, y ese adepto puede tomar a una persona para empezar a desarrollar esas facultades. Si nosotros empezamos a desarrollar facultades por nuestra cuenta propia, la misma energía, la misma inercia de ese fenómeno, de esa facultad, pues probablemente nos va a llevar a las apetencias y nos va a llevar pues, a generar ese sufrimiento. Entonces, ese es el detalle, ¿no? De esas facultades latentes. Realmente es importante despertar la clarividencia y la clarividencia, y etcétera, etcétera. ¿Qué haríamos con esas facultades? O sea, pongámonos a pensar, ¿qué situación estoy viviendo en este momento? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que no me gusta hacer? ¿En qué soy correcto? ¿En qué soy incorrecto? Etcétera, etcétera, etcétera.
para poder vislumbrar un poquito de qué es lo que yo haría con esas facultades. Entonces dice, así no vacilamos en admitir como bife que lo esencial es siempre lo mismo. Ahora procedamos cercenando hacia adentro el mármol para descubrir la estatua oculta en su masa. Ahora hacia afuera, levantando piedra sobre piedra hasta terminar el templo. Nuestro nuevo resultado no es más que una idea antigua. La última eternidad encontrará en la primera su alma gemela. Entonces, aquí nos está comentando que sí, debemos de ir cincelando ese mármol para descubrir esa estatua oculta. Pero lo que nos corresponde a nosotros es lo que llaman pulir la personalidad. Es decir, ir refinando nuestras respuestas a priori, en lo más cotidiano, en lo más sencillo, lo más cercano a nosotros, nuestras relaciones con nuestra familia, con uno mismo obviamente, con nuestra familia inmediata, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, etcétera, etcétera, con nuestros hermanos de la logia, etcétera. Eso es refinar la personalidad. Y una vez que tengamos, digamos, que ya refinada esa personalidad, aparecerá aquel que nos irá llevando de la mano para ir despertando poco a poco esas facultades en pro y beneficio, obviamente, pues del propio plan divino, en beneficio de todos. Luego continúa el prefacio. Hace años, cuando en mi primer viaje por Oriente visité sus desiertos santuarios, me preocupaban dos cuestiones que sin cesar oprimían mi mente. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Y qué es Dios? ¿Quién vio jamás el espíritu inmortal del hombre para asegurar la inmortalidad humana? Precisamente, cuando con más ansias pretendía resolver tan embarazosos problemas, trabé conocimiento con ciertos hombres que por sus misteriosos poderes y profunda ciencia merecen sin disputa alguna el calificativo de sabios de Oriente. Viva atención presté a sus enseñanzas. Me dijeron que combinando la ciencia con la religión, pueden demostrarse la existencia de Dios y la inmortalidad del espíritu humano tan fácilmente como un postulado de Euclides. Bueno, así es como continúa este prefacio. Aquí hay algo bueno con respecto a las cuestiones que saltan. El alma y el espíritu, la gota y el océano. Dice, por primera vez adquirí la seguridad de que la filosofía oriental no solo cabe en la fe absoluta e inquebrantable de la omnipotencia del yo inmortal del hombre. Aprendí que esta omnipotencia procede del parentesco del espíritu del hombre con Dios o alma universal. Dicen ellos, solo puede demostrarlo aquel. El espíritu del hombre es prueba del espíritu de Dios. Como una gota de agua es prueba de la fuente de donde procede. Si un hombre que nunca haya visto el agua le decís que existe el océano, deberá creerlo por la fe o rechazarlo por completo. Pero dejad que caiga una gota de agua en su mano y tendrá un hecho del cual inferirá lo demás. Y podría luego comprender poco a poco la existencia de un océano ilimitado e insondiable. La fe ciega dejará de ser una necesidad para él, pues la habrá sustituido con el conocimiento. Esta parte está muy interesante. Entonces, primero nos habla en la parte clara, donde dice que aprendí que esta omnipotencia procede del parentesco del espíritu del hombre con Dios o alma universal. Entonces, sí, al final nosotros procedemos de él, entonces somos de su misma naturaleza, porque él genera las leyes, el espíritu, y nosotros funcionamos con esas leyes que de él devienen. Somos parte de él, hay una relación intrínseca. Luego nos dice, el espíritu del hombre es prueba del espíritu de Dios, como una gota del agua es prueba de la fuente de donde procede. Pero esta última parte donde dice, la fe ciega dejará de ser una necesidad para él, pues la habrá sustituido con el conocimiento. Más que el conocimiento, o sea, agregaría, en mi opinión, esa confianza. Si realmente conocemos, adquirimos esa confianza, confiamos en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que estamos estudiando. Cuando comprendemos poco a poco y con ayuda de la observación que está a nuestro alrededor, la observación de la naturaleza, a ver cómo funciona, pues la naturaleza de los animales, la naturaleza de las plantas, la naturaleza del viento, la naturaleza del calor, etcétera, etcétera, nos va a dar la certeza de cómo es que nuestro cuerpo funciona y cómo es que la ley funciona. Entonces nos vamos obviamente
no abandonar, pero sí vamos a llenarnos de esa confianza, en ese conocimiento, en ese estudio que nosotros estamos, obviamente, pues, imbuyéndonos. Entonces adquiere el sentido. Si nosotros pensamos en que las enfermedades son inherentes a una sanación del mismo cuerpo, porque el cuerpo necesita fortalecerse debido a una carencia que tiene, porque está generando una experiencia de algo que le faltaba, entonces se está robusteciendo. Entonces vamos a confiar que esa misma naturaleza nos va a sanar, nos va a llevar por ese camino en el cual pues nos veamos fortalecidos, no nada más para que uno mismo se sienta sano, sino para darle esa seguridad y esa certeza a los demás. Vamos a continuar porque tenemos ya poquito tiempo. Dice, las facultades del alma como medio para conocer a Dios. ¿Qué implica desplegar facultades? El altruismo y egoísmo. El altruismo y el egoísmo obviamente implica, el altruismo pulir la personalidad. El egoísmo, pues, implica, obviamente, como se comentó hace un momento, pues hacer las cosas para uno mismo. Y entonces, el mismo prefacio continúa. Cuando un hombre mortal despliega facultades inmensas, domina las fuerzas de la naturaleza y dirige la vista al mundo del espíritu. La inteligencia reflexiva queda abrumada por la convicción de que si a tanto alcanza el yo espiritual de un hombre, las facultades del Espíritu Padre han de ser comparativamente tan inmensas en magnitud y potencia como el océano respecto a una simple gota del agua. Es nihilo nihil fit. Dice, demostrar la existencia del alma humana por sus maravillosas facultades y demostraréis la existencia de Dios. Nos comenta. En nuestros estudios aprendimos que los misterios no son tales y nos cercioramos de la realidad de nombres y lugares que los occidentales disputaban por fabulosos. Bueno, esta parte tiene una relación con el comienzo, cuando nos dice que cuando habla de los milagros, si por tal milagro vemos pensamos en la transgresión de las leyes eternas de la naturaleza, entonces no creemos en los milagros. Entonces, aquí hay una relación porque nos dice, en nuestros estudios aprendimos que los misterios no son tales. ¿Por qué no son tales? Porque Madame Blavatsky nos presenta en la doctrina dos cuestiones y dos leyes fundamentales. La primera ya se mencionó, karma, que deviene de la primera manifestación, causa, consecuencia, equilibrio, relación entre todos. Y la segunda es la ley de metempsicosis o la ley de la reencarnación. Es decir, esa energía, la energía, por ejemplo, en el estadio humano, va a tener una vida en la cual va a concluir, va a retomar de lo mejor de esa vida y va a continuar, no la personalidad que comentábamos que es la psique, esa relación de karma con manas, sino se va a llevar lo más exceso, lo que realmente esa vida prestó atención a aquel llamado del espíritu, aquella intuición de Buddhi. Entonces, el espíritu, Buddhi, siempre nos están llamando. Mana siempre nos está presentando ese plan todos los días y a cada momento. Pero depende de la personalidad que se ponga a disposición de aquello, que se ponga realmente a escuchar la voz del espíritu, la voz de la mónada, la voz de la triada. Entonces, de ahí depende que nosotros hagamos y prestemos atención y hagamos actos que devienen de lo divino. Si nosotros estamos, obviamente, pues, inversos y identificados con el mundo fenoménico, el mundo exterior, entonces, pues, vamos a dejar de lado aquella voz hasta que realmente, pues, nos llame otra vez de la atención la vida para poder voltear hacia esa misma divinidad. Entonces, eso es karma, ese es equilibrio. Cuando nosotros dejamos de prestar esa atención a la voz del espíritu, la misma vida, karma, nos da como que una impresión muy fuerte para poder regresar hacia esa mirada. Bueno, ahora vamos aquí. Ya casi terminamos. Devotamente nos dirigíamos en espíritu al interior del templo de Isis, en Sais, para levantar el velo de la que fue, es y será, para mirar a través de la desgarrada cortina del Sanctum Sanctorum en Jerusalén e interrogar a la misteriosa Bat-Kol en las criptas del sagrado edificio. Cierra la puerta, por favor. Gracias, hija. La filia Bochis, la hija de la voz divina, respondía tras el velo desde el propiciatorio. Aquí hay un pie de página, ahora lo leemos.
Y la ciencia, la teología y toda hipótesis humana, nacida de conocimientos imperfectos, perdían para siempre ante nuestros ojos su carácter autoritario. El Dios vivo habló por medio del hombre, su único oráculo. El Dios vivo habló por medio del hombre, su único oráculo. Cada uno es un oráculo en potencia. Lo único que tenemos que hacer es prestar atención a qué, aquella voz, habla de ese Dios vivo. Muy bonito este prefacio. Estábamos satisfechos. Semejante saber es inapreciable y solo ha permanecido oculto para quienes lo desdeñan, ridiculizan o negaban. Sí, ¿no? Por eso dicen que es esotérico, porque pues, el que no se pone a disposición, pues obviamente no va a entender. Ese es el truco. Por eso dicen que el mismo conocimiento uno no lo tiene que defender. El mismo simplemente es velado para aquel que lo desdeña. Bueno, tenemos esta nota. La filia Bocci, la hija de Dios vino. Dice, Lightfoot asegura que esta voz, tenida antiguamente por testimonio del cielo, se debía al arte mágico. Aquí lo subrayé porque esto del arte mágico es muy interesante. Este último término, el arte mágico, se usa como expresión supersticiosa porque ha sido y es todavía mal comprendido. El objeto de esta obra es corregir las opiniones erróneas en lo que se refiere al arte mágico. Entonces, Manuel, tienes una tarea muy bonita, muy interesante para descubrir a qué se refiere con ese arte mágico. Descubrirlo cada uno en cada reunión y que cada quien se le vaya abriendo esa mirada hacia aquello, ¿no? Y bueno, ¿qué es una superstición? Una superstición simplemente es una verdad desvirtuada, una verdad mal entendida. Eso se vuelve una superstición. Y bueno, vamos a continuar. Falta poquito. Dice, de esto recibimos crítica, o sea, de lo que se mencionó antes, censuras y quizás hostilidad, aunque ninguno de los obstáculos encontrados en nuestro camino surge de la validez de las pruebas, ni de la autenticidad de hechos históricos, ni de la falta de sentido común de aquellos a quienes nos hemos dirigido. El pensamiento moderno va impelido hacia el liberalismo, tanto en religión como en ciencia. Se acerca el día en que los reaccionarios resignen la despótica autoridad que durante tanto tiempo disfrutaron y ejercieron sobre la conciencia pública. Cuando el Papa anatemiza la libertad de la prensa y de la palabra, la supremacía del poder civil y la enseñanza laica, el portavoz de la ciencia del siglo XIX, Tyndall, le responde diciendo, las posiciones de la ciencia son inexpugnables y hemos de liberar del dominio teológico las teorías cosmológicas. No es por lo tanto difícil de prever el final. Siglos de esclavitud no logran helar la sangre del hombre. Alrededor del núcleo de la fe ciega. El siglo XIX es testigo de los esfuerzos del gigante para romper las cuerdas de los liliputenses y andar por sus pies. Las mismas comuniones protestantes de Inglaterra y América, ocupadas ahora en revisar el texto de sus oráculos, habrán de demostrar el origen y el valor de este texto. Acaban ya los tiempos en que el dogma dominaba al hombre. Esta obra es, por lo tanto, un alegato en pro de la filosofía hermética y la antigua y universal religión de la sabiduría. Son la única clave posible de lo absoluto en ciencia y en teología, en prueba de que se nos oculta la dificultad de nuestra empresa. Decimos desde luego que no será extraño que los sectarios arremetan contra nosotros. Los cristianos verán que ponemos en tela de juicio la pureza de su fe. Los científicos advertirán que medimos sus presunciones con el mismo rasero que las de la Iglesia romana, y que en ciertos asuntos preferimos a los sabios filosóficos del mundo antiguo. Los sabios postizos no acatarán furiosamente desde luego. Los clericales y libres pensadores verán que no admitimos sus conclusiones, sino que queremos el completo reconocimiento de la verdad. También tendremos enfrente a los literatos y autoridades que ocultan sus creencias íntimas con respecto a vulgares preocupaciones. Los mercenarios y parásitos de la prensa que prostituye su poderosa eficacia y deshonran tan noble profesión se burlarán fácilmente de cosas demasiado sorprendentes para su inteligencia, pues dan más valor a un párrafo que a la sinceridad.
Algunos criticarán honradamente. A ver. Algunos criticarán honradamente, los más con hipocresía, pero nosotros dirigimos la vista al porvenir. Dice, la lucha entre el partido de la conciencia pública y el de la reacción ha desarrollado una saludable tónica de pensamiento, que en último resultado determinará el triunfo de la verdad sobre el error. Lo repetimos de nuevo, trabajamos para el arboreante porvenir. Y al considerar la acerba oposición que ha de darnos en rostros, creemos que el mejor mote para nuestro escudo, al entrar en el palenque, es la frase del gladiador romano. Ave César, morituri te salutan. Nueva York, septiembre de 1877. Y bueno, chicos, pues esto es todo lo que es el prefacio de Isis de Velada. Realmente, tan solo leerlo, o sea, nos da bastantes pistas. Primero, porque nos invita obviamente a conocer la verdadera ciencia. Segundo, nos da obviamente pistas. ¿Qué es el espíritu? Es aquello inmanifestado. Es aquello que genera sus propias actividades. Aquello que es eterno, que es el alma. Es el vehículo del espíritu que genera, obviamente, para expresarse. Obviamente ya comentamos que hay cualidades de esa alma. Esa alma, obviamente, tenemos un alma animal y obviamente en referencia al hombre. El alma animal, que es la psique, el alma humana, que es la relación ya directamente con manas, y el alma espiritual, que es obviamente aquel vehículo de expresión del mismo ser. En el libro de Estados Postmortem, que es la revista 7 de Atma Vidya, y obviamente está compuesta por muchos artículos, en donde se recopila en esa revista todos los artículos que hablan acerca de los estados postmortem. Hay un tema en donde nos habla acerca de cómo es que los principios anímicos del hombre, que son 7, se pueden clasificar de varias maneras, según el estado en el cual la conciencia se encuentre. ¿Cómo es esto? Si estamos hablando de un estado postmortem, entonces estamos hablando de que el cuerpo físico, pues ya ya hizo sus funciones, y entonces tenemos a los otros 6 principios que se quedaron liberados de esa prisión de carne. Entonces los agrupa en dos grandes tríadas. La tríada superior, que es Atma, Buddhi, Manas, y la tríada inferior, que es Kama, Prana y Linga Sarira. Estula Sarira, que es el cuerpo físico, pues ya no hay. Entonces, para que nosotros tengamos, obviamente, mayor comprensión de algunos artículos y estudios que tenemos, obviamente, en la logia, pues sí tenemos que tener esa mente abierta de poder reclasificar digamos que la composición o reagrupar los principios anímicos del hombre para cada caso del que estemos hablando. Y eso nos va a dar, obviamente, pues ya como que una perspectiva mucho más interesante. Porque también en algún artículo leíamos que los principios se dividieron en 7, pero también los podemos dividir en 9, en 10, en 20, en los que nosotros querramos, en base a las relaciones que se dan entre ellos. Obviamente se clasifican en 7 porque, bueno, digamos que tienen sus características definidas en ese rango de actividad, y por eso es que así encontramos la clasificación de Platón, cuerpo, alma y espíritu como trina, y tenemos la constitución septenaria, que es la vedántica, la hindú, la tenemos como septenaria. Y así podemos encontrar entonces en otras tradiciones, como en la maya, que nos que clasifican al hombre hasta en 14 rupas tan solo del Linga Sarira. Entonces, 14 formas que devienen de ese Linga Sarira, porque obviamente hay unas subdivisiones. Entonces, realmente esa apertura que tengamos nosotros para poder hacer el estudio, pues va a permitirnos, pues, ir poco a poco descifrando estos enigmas. Por mi parte, bueno, ya tomé mucho tiempo de la hora. Estamos ahora a 4 minutos. Y si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, con mucho gusto la abordamos.
Recuerdo nuevamente que, bueno, la presentación de este tema fue básicamente la lectura, porque en la lectura hay mucho que nosotros podemos estudiar. Entonces, más que una lectura en prosa, de una manera, ¿cómo podría decir? Como protagonista, más bien, para quitarnos de esas opiniones personales, en mi caso, pues preferí mejor abordar directamente el texto. Entonces, Manuel, pues te agradezco mucho la atención. Si gustas abrir micrófonos para que podamos escuchar algún tipo de comentario, alguna pregunta, porque este es un estudio y eso es lo que me gustaría que tratáramos en estos momentos. Perfecto, Rafa. Pues de antemano, mil gracias por esta muy completa exposición. Creo que se abordaron varios de los temas que se esperaban y bueno, hasta sobró en cuanto a contenido que yo esperaba. Se agradece bastante, Rafa. Y bueno, continuamos entonces, misma mecánica que en otras sesiones. Tienen un control ahí con una carita que dice reacciones, ahí le pican y van a encontrarse que está la posibilidad de levantar la mano. Quien guste participar con alguna pregunta, por favor levanten la herramienta a la mano y las iremos contestando conforme las veamos. Ya hay una mano levantada, la primera, y es de Salomón. Salomón, buenas noches, bienvenido y adelante. Hola Manuel y hola Rafa. Oye Rafa, pues nada más una pregunta sencilla que siempre me he preguntado, es acerca digamos, de los términos que ocupa Platón o Pablo, de cuerpo, alma y espíritu. Y quiero saber, bueno, ya nos has explicado y pues yo también ya lo había escuchado, pues el espíritu ya lo sabemos de qué se trata. El alma espiritual, pues sabemos que es Buddhi, el alma humana, pues que es la mente, y el alma animal, que es Kama. Y el cuerpo físico, pues ya también lo mencionan Pablo y Platón. Pero, ¿dónde quedaría prana y el linga sharira? ¿A dónde pertenecerían? Ok. Bueno, cuando tú mencionas el vehículo, el alma espiritual y comentas que es Buddhi, hablas de una relación de Buddhi y Atma, ¿sale? El alma humana, hablaste de manas, y obviamente pues hay una relación Atma-Buddhi-Manas, ¿sale? Cuando hablamos de el alma animal y hablamos de Kama, recuerda siempre que hablamos de psique, esa relación que hay entre Kama y las funciones de manas. Y entonces, el cuerpo físico y los demás principios quedarían en una relación con Kama, Mana y Prana. Así es como lo entiendo, porque obviamente no los puedes separar. Por eso es que los agrupa en tres grandes grupos Platón y Pablo, obviamente también, cuerpo, alma y espíritu. Aquí el detalle es que alma, cuando nosotros lo dejamos así, pues pensamos que nada más es la psique, pero obviamente ya lo leímos de Purukar, que alma implica ese upadi, que es el vehículo. Ya lo habíamos abordado muchas veces aquí en los estudios en casa, si te acuerdas. Entonces, sí, creo que ahí tenemos que concatenar esos principios. Porque recordemos que prana empieza su actividad desde Kama, hay atismos de prana, como atismos pránicos, y intensifica su actividad en Linga Sarira y en Prakriti, que es el cuerpo físico. Bueno, Stula Sarira sería, perdón, sí, porque Prakriti es el plano, perdón. Sí, en Stula Sarira. Y obviamente, pues, el plano Jiva igual tiene esa relación con esos planos. Jiva con Fohat, empieza una relación, de Fohat viene Jiva, y de Jiva hay una relación, pues, ya muy cercana con Astral, ¿no? Con el plano astral, y con Prakriti, pues, mucho más, ¿no? Porque es la energía vital. Es esa densificación, pero Jiva, obviamente, le da la vida a todo esto. Le da ese ánimo, ese ánimo. Entonces, bueno, en mi opinión lo podría dejar así. Los podemos agrupar ahí, el alma animal, ¿sabes? Sí, gracias Rafa, felicidades. Gracias, hermano. Buenas noches. Vale, perfecto. Y bueno, no sé si tengamos alguna otra mano levantada, alguien más que tenga alguna opinión, alguna pregunta.
Ok, vale, complementando un poco también lo que mencionaba Salomón, yo creo que una forma de darse cuenta de cómo se relacionan estos principios del cuerpo físico, el prana, nuestro doble etéreo, el Linga Sharira, justamente, pues yo creo que puede ser en el sueño, ¿no? ¿Qué pasa cuando dormimos? Cuando dormimos se van a dar cuenta que algo bien común es que de antemano, una de las primeras cosas ya cuando uno está en el sueño profundo es que se empieza a recuperar, ¿no? Digamos, la salud se empieza a recuperar, empieza a regularse el metabolismo, empiezan a trabajar las defensas y todo eso es pues justamente este cuerpo pránico que está operando cuando dormimos, ¿no? Habrá después un punto del sueño donde algunos recordarán que de repente tal vez se están viendo en su cama, se están viendo en su cama y se levantan de la cama y tal vez se dan cuenta que si se tapan la nariz, pues pueden estar sin respirar y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, pues todo se ve exactamente igual que su cama, que su cuarto, y eso muy probablemente está asociado al doble etéreo, el Linga Sharira. Posteriormente, de ese estado de doble etéreo, en este estado como de réplica, donde todo es un espejo, vamos a pasar probablemente después al estado de sueño, que es donde ya empezamos a tener pues, sueños más o menos caóticos, donde hay una versión como diferente o reducida de nuestro ego en ese momento, y ahí podríamos estar hablando de que estamos ya habitando a nivel conciencia probablemente el Kamamanas. Y cuando algunas personas tienen un sueño trascendente, un sueño profundo, que es simbólico, que es de esos sueños que no se olvidan, pues probablemente ya está pasando la conciencia del estado de Kama Manas allá a un estado búdico, ¿no? Entonces yo creo que el sueño nos puede dar buena pista de cómo todos estos diferentes principios pues se van activando uno tras otro, ¿no? Y bueno, tenemos otro comentario de Guadalupe Domínguez. Guadalupe, bueno, bienvenida, buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Rafa, por tu presentación, muy interesante. Y yo recupero la cuestión de que todo, digamos, los entes que conformamos la diversidad, existimos en un continuum. O sea, es esta eh, nivel tras nivel y cómo se dan estos toques, ¿no? Entre las dimensiones, digamos. O sea, en esta progresiva materialización también. Claro. Pero existimos en un continuo. Ujú. Sí, así es. Realmente, es que reflexionar en todo eso nos lleva por muchos caminos. Hablas de un continuo, pues sí, por supuesto, porque hay un eterno presente, en el cual obviamente está involucrado todo un, ¿cómo le llaman? Es como una gran serie una miriada, dicen, de seres. Tan solo si nosotros reflexionamos quién soy o de qué soy compuesto, soy lo que pienso, soy el que desea, soy el cuerpo, soy el corazón, soy la sangre. Realmente nos damos cuenta que estamos compuestos de miles y millones de vidas. Y cada vida está aterrizada en una estancia. Está aterrizada o está viviendo una etapa en el desarrollo de la misma conciencia. Entonces sí, hay un eterno continuo, porque hablando de lo que es el sueño, muerte y sueño son hermanos. Entonces, cuando termina una vida y llegaron al estado post-mortem, pues simplemente se generan esos procesos en donde aquello que le llamamos el espíritu retoma lo más excelso de esa vida y obviamente genera ese estado de bachánico, ese estado de bachán, en donde se despersonaliza aquella energía que vivió y luego se genera un nuevo nacimiento. Entonces hay una continuidad, obviamente, pero no pasamos, obviamente, a una etapa superhumana luego. Tenemos que esperar primero a que termine todo este Manvantara. Cuando termina el Manvantara, que la palabra viene de man, de mente, del pensador, entonces termina toda esta actividad de aquel pensador que dio toda esta creación. Y entonces, en ese pequeño Manvantara, cuando llegamos a ese Pralaya, que es más allá de Alaya, de ese plano alágico,
donde surge Budi, es más allá, entonces está ese descanso y ese reposo. Y entonces es donde nosotros retomamos, obviamente, en ese nuevo despertar, en ese nuevo día cósmico, obviamente un estadio superior. Pero mientras seguimos en una eterna continuidad. Y es un misterio, porque al final dicen que el espíritu siempre se encuentra en donde hay vida. Entonces, ¿cuál es la vida del espíritu? Incluso cuando hay reposo espiritual, pues esa seidad se encuentra manifestándose, se encuentra en reposo, pero está planeando, por otro lado, siguientes manifestaciones. O sea, es un misterio. Realmente es muy, muy gratificante pensar en todas estas cuestiones. Gracias, Rafa. De nada, de nada. Al contrario, gracias a ustedes por su participación. Y comentaba, más que una plática, es un estudio lo que debemos de generar para ir sacando nuestras propias dudas e ir viendo todas estas cuestiones que a veces por cotidianidad, a veces por descuido, vamos dejando de lado. Y entonces nosotros nos encontramos con, como comentábamos, ¿no? ¿Existen los milagros? Pues, ¿qué es un milagro? Simplemente es la aplicación de la misma ley. Son cuestiones que se van generando y que nosotros propiciamos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy corto. Cuando encontramos una perrita, nos dijeron que había una perrita embarazada y bueno, la trajimos a la casa porque nos pidieron que la trajimos acá. Cuando se tuvo a sus perritos, se le atoró uno y uno falleció. Entonces la llevamos al veterinario inmediatamente porque si no iban a morir todos los que estaban adentro. Entonces ya le hizo la cesárea, sacó el perrito que había fallecido y todavía vivían otros 2 perritos. Bueno, a estos perritos les dimos de comer desde que eran pequeñitos porque la mamá pues acababa de ser operada y tenía pues la anestesia en su lechita y todo. Empezamos a dar el biberón y todo con la leche que nos recomendó el veterinario, etcétera. Y se nos lograron los perritos. Fue algo muy interesante. Bueno, a lo que voy, el punto es que después de un tiempo, ya cuando crecieron, pues eran muy traviesos. Entonces al perrito lo sacamos al patio. Dijimos, no, que se vaya al patio porque aquí hace muchas travesuras. Entonces el perro sintió ese rechazo. Al sentir ese rechazo, él desarrolló una enfermedad que le llaman el parvovirus. Y por lo que sabíamos, porque nosotros no éramos versados en este asunto de los perros y sus enfermedades, cómo aliviarlas, sabíamos que el parvovirus, pues para un perrito, pues es mortal, y más para un cachorro. Pero leímos alguna cuestión ahí en un artículo en donde nos hablaba acerca de este asunto de las leyes naturales y pudimos resolverlo de una manera muy interesante. ¿Cuál fue la solución? Volverlo a integrar a la manada. Fuimos a donde estaba porque ya se había refugiado atrás de unas plantas, de unas macetas para morir. Estaba ahí el perrito muy mal. Lo llevamos otra vez adentro, lo apapachamos, le empezamos a dar de comer. Poco a poco se empezó a recuperar. En 2 días el perrito estaba como si nada, después de haber tenido parvovirus. A eso me refiero con esa confianza de la naturaleza, ¿no? La naturaleza genera sus propios procesos y en sus propios procesos hay sanación, hay aprendizaje, hay fortalecimiento, etcétera. Si lo queremos ver como un milagro X porque yo le recé a un santo, etcétera, pues bueno, también lo puedo generar. A lo mejor hago lo mismo, nada más que rezándole al santo, y yo pienso que el santo me hizo el milagro, cuando realmente uno mismo es el que propicia sus propias situaciones. Entonces, estamos nosotros propiciando que la ley de karma actúe de una u otra manera. Entonces, todas estas cuestiones nos vienen así, como preguntas, ¿no? ¿Es posible acercarse a lo divino mediante el desarrollo de nuestras facultades ocultas? Siempre estamos en lo divino, no estamos separados. Nosotros somos los que nos queremos, de una manera ficticia, sentirnos separados o vernos separados, pero realmente estamos en él. Ya abordábamos en alguna parte que solo hay que prestar atención a esa voz del que habla, a ese espíritu que nos habla. Entonces, pues nos acercamos a él, no nada más por desarrollar una facultad latente en el hombre, como la clarividencia y la clarividencia, sino simplemente con prestar atención a aquello, prestar atención en lo que realmente es importante. ¿Y qué es lo importante? Lo que es bueno para todos. Eso es lo importante. Cooperar con el desarrollo de la misma naturaleza. Cooperar. Nosotros no somos nadie como para decir, yo lo voy a hacer. No.
cooperamos, vamos con la corriente universal, con ese río, vamos nosotros fluyendo y vamos ayudando, porque al ayudar a los demás, pues también nos ayudamos. Podemos verlo de una manera egoísta, pero pues al final pues es algo intrínseco que sucede. Entonces, todas estas cuestiones es lo importante que tenemos nosotros ahí que ir resolviendo con el estudio de los artículos, con el estudio de las logias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Perfecto, pues hay otras dos preguntas. Hay una de Enrique y después seguimos con Rubí. Adelante, Enrique, buenas noches. Buenas noches, Manu. Bueno, yo estaba leyendo el libro de Pablo Sender, que también viene esta clasificación septenaria. Nada más que no sé si alguien lo haya leído, pero yo quedé confundido. Porque por una parte te dice que mana superior es la fuente de autoconciencia, la capacidad de reconocerse a sí mismo como una identidad, una continuidad, ¿no? Una identidad continua. El sentido de ser no sostenido por la memoria. Mi pregunta es que yo tenía entendido que esta parte no venía de mana superior, sino de Atman. Entonces ahí es mi duda, porque pues todos dicen, enfócate en el sentido de yo soy, que es el alma, ¿no? Que es Atman, pero pues aquí en el libro de Pablo Sender, pues viene como que es mana superior, este principio de autoconciencia. No sé si puedan ayudarme, gracias. Sí. Sí, a ver, coméntalo rápido. Está interesante la pregunta porque obviamente pues estas son cosas que nos confunden demasiado. Obviamente comentábamos qué es el alma en la definición de Purukar. Él estudió sánscrito y entonces lo toma de los Vedantas, que viene de la palabra en sánscrito Upanishad. Upadi. Y Upadi es un vehículo. Entonces, si nosotros pensamos en alma, como bien comentaste, Enrique, pensamos en aquella expresión del espíritu. Y genera su vehículo, que es Buddhi. Y Buddhi genera su vehículo, que es Manas. Entonces, hay una relación, no están separados, están juntos. Pero nosotros, ya en la manifestación, en lo sólido, en lo físico, en la tercera dimensión le llaman, pues nosotros, ¿cómo nos acercamos más fácilmente hacia ese Atman? Directamente pensar en Atman, bueno, y eso nada más es pensar, ya estamos diciendo la palabra pensar. Entonces, tenemos que vincularnos mediante manas, porque es el intermediario, ¿sí? Es como si yo quisiera pasar de un extremo a otro, de una barranca sin cruzar el puente. O sea, tengo que pasar forzosamente por el camino que está en el puente. Y ese puente, en este caso, en este pequeño ejemplo, sería manas. Entonces, obviamente, vamos a escuchar la voz del espíritu a través de manas. Ahora, manas es dual en sus funciones. Eso lo vamos a encontrar en la clave de la teosofía de Madame Blavatsky. A veces usamos el término mana superior y manas inferior para facilitarnos la idea del pensador, cómo es que trabaja en nosotros o cómo es que se manifiesta en nosotros. Ya comentaba que kama es el deseo, es ese deseo de hacer las cosas. Pero cuando hay una relación, obviamente, con manas, que es obviamente toda esta ideación divina, eso sí son el mundo de las ideas, este pensador, nos va a llevar, obviamente, con esta combinación con kama, a repetir esa sensación de agrado, y entonces nos vamos por el asunto del apego. Entonces, manas es dual en sus funciones, no hay dos manas, es un solo manas, pero cuando se relaciona con los demás principios se le llama manas inferior, pero es el mismo manas, solamente sus funciones están siendo, digamos que, combinadas con esos otros principios. Ahora, cuando habla de la memoria, pues si no se queda en la memoria, porque la memoria está en el cuerpo físico, en prana y en linga sharira. Linga sharira es como un sello, le llamamos en México un machote, ¿sí? Es como un anteproyecto para los arquitectos. Entonces, ese anteproyecto obviamente nos presenta, si vamos a construir una casa, pues un esquema, un bosquejo de cómo es que yo quiero mi habitación, donde quiero la cocina, donde quiero el estacionamiento, donde van a quedar los baños, etcétera. Y lo vamos a agrupar de la mejor manera, que el baño preferentemente no quede cerca de la cocina, que quede en un lugar oreado, etcétera. Y obviamente las tuberías, bueno, ese anteproyecto ya lo va a tomar el maestro albañil y lo va a ejecutar, ¿no?
con un supervisor, porque luego los albañiles hacen lo que quieren. Pero el punto es que hay un anteproyecto, y ese anteproyecto es parte de la manifestación del hombre y de todos los seres vivos, ¿eh? Entonces, en Linga Sharira está ese machote de todos los seres vivos. ¿Cómo van a ser? ¿Qué facultades van a tener? ¿Cuáles son sus sentidos que van a estar más desarrollados? Por eso es que se dice que en Linga Sharira están todos los sentidos. Está la esencia de los sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Entonces, ahí es donde se encuentran. Entonces, la memoria se encuentra en Linga Sharira. Entonces, cuando el cuaternario desaparece, pues obviamente pues, ya no hay memoria. Se habla de la memoria de aquello. Y entonces se le llama, ¿cómo se le llama a alguien que se acuerde? Reminiscencia se le llama a esa memoria. Y hasta eso, el término dice, la memoria del alma. Pero estamos hablando obviamente de aquella memoria de Manas. Entonces, sí, esos términos son un poquito confusos. Entonces, vayámonos a la base que es la clave de la teosofía, estudiémosla con calma, y ahí mismo nos dice que la Constitución Septenaria es compartida por A.P. Sinet en su libro Budismo Esotérico, y A.P. Sinet tuvo que pedir permiso a su maestro para presentar la Constitución Septenaria. Entonces, el maestro la autoriza y la comparte. Entonces, acerquémonos a esa Constitución Septenaria para que tengamos esa familiaridad con los términos y ya después ya podemos empezar a jugar con otros términos, con otras interpretaciones que se generaron para poder hacer el estudio más accesible en algunos otros países. Entonces, bueno, es lo que puedo comentar con respecto de este asunto, ¿no? De esa relación del hombre con Atma, pues es a través de Manas. Así es lo que podría comentar. Sí, muchas gracias. Perfecto. Pues continuaríamos con Rubí. Buenas noches, Rubí, te escuchamos. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos, hermanos. Rafita, hace rato dijiste algo que me llamó la atención y me gustaría que me lo explicaras un poquito, que hablabas del Devachan y que nosotros llevamos ego al Devachan, y la verdad es que yo no entendí eso, porque bueno, para mi entender, cuando nos separamos del cuerpo, nuestro ego se despega, o si llevamos ese ego al Devachan, y ese Devachan lo construimos a partir de ese ego. Esa es mi pregunta, Rafita, gracias. Ok, genial. Muy buena pregunta, muy buena. Igual, ok. Tenemos entonces en la clasificación septenaria, comentábamos nuevamente la duada, que es la mónada. Cuando hay una relación de la duada, de la mónada con Manas, se genera el que llamamos, al que se le llamó ego divino o ego superior, ¿sale? Obviamente cuando va densificándose cada principio, llegamos a esa parte de la psique, y ahí es donde tenemos siempre que ponernos bien abusados, porque ahí es donde está la clave de todo nuestro estudio, porque si nosotros comprendemos a la psique, vamos a comprender el apego, vamos a comprender lo que tenemos que trascender, etcétera, etcétera. Obviamente, no nada más porque lo sepa, pues ya voy a trascenderlo, definitivamente no hay muchas cosas que resolver, pero por lo menos ya tenemos la mirada puesta, es por la psique, es esa relación de Manas con Kama, y entonces generamos el que le llaman ego inferior, ¿sí? O ese ego con E minúscula, cuando lo leemos en un libro, en un artículo, y el ego con E mayúscula es el ego superior, ¿sale? La mónada no es el ego, no. El ego es la relación que hay con Manas. Entonces, cuando nosotros tenemos una existencia, vamos generando nuestras propias condiciones, vamos escuchando las voces de aquello del espíritu, de la mónada, vamos escuchando esos atisbos y vamos generando de vez en cuando ciertos actos que son altruistas. Esos actos, obviamente a través de Manas, son recordados y son los recopilados. Cuando llega el estado post-mortem que desencarna una persona, obviamente se generan tres etapas, ¿sí? El estado de donde se va a, que se le llama, es cama loca,
después se genera un estado de gestación y después se va al Devachan. Ok. El Kamalovka es, digamos, que esa parte en donde se empiezan a separar lo más burdo de la vida, lo que se vivió con más egoísmo, con E minúscula, ¿sí? Ese pensamiento que estaba en lo más absurdo, ¿no? En lo personal. Entonces se empieza a separar esa parte de lo que es más excelso, de lo que realmente sí se puso atención escuchando al espíritu. Entonces, por eso es que hay esa metafórica lucha entre la tríada superior y la tríada inferior. Pero no es una lucha como tal, simplemente se empiezan a separar esos recuerdos que se generaron, esa energía que se generó. Entonces después viene el proceso de la segunda muerte, una vez que se genera esa separación. Y entonces hay unos estados como de ilustración, como que empieza una pequeña purificación, así lo mencionan en la revista. Busquen Atmavidya 7, ahí está muy buena porque ahí explica muchos artículos de estados post-mortem. Y después de eso ya pasa al estado de Devachan, que es el lugar de los devas, así como que en breve y en rapidito, es un lugar de éxtasis, donde se vive lo más excelso que esa vida, que ese ser tuvo por anhelo. Incluso cosas que no se realizaron, pero que realmente las anheló y quiso ejecutar, ahí se ejecutan. Entonces es lo más excelso, lo que realmente funciona para todos. Por eso no es un cielo como los católicos no lo pintan, donde dicen, es que si yo quise ser un gran futbolista, ahí voy a ser un gran futbolista. Porque el ser un futbolista, pues no sé si ayuda a los demás, realmente, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Eso más bien va con una identificación de una actividad, ¿no? Hablamos de cosas que realmente son importantes. Entonces, ese es el punto, ¿no? Manas recoge lo mejor y es lo que se lleva a Devachan. Devachan va a depender solamente de esa relación de manas. Por eso es que los animales no entran a Devachan, no tienen un Devachan, ni las plantas, etcétera, porque no tienen manas desarrollado. Nosotros estamos desarrollándonos en manas, pero obviamente no lo controlamos para manas, porque apenas empezamos, ¿cómo se dice? A asentar cama. Lo estamos asentando y medio dominando, y ya empieza el asentamiento del principio manásico. Entonces, como ya tenemos esos atisbos de manas, ya tenemos una relación con él, es por eso que nosotros tenemos Devachan. Los animales sí tienen pensamientos, pero son de una manera más básica. Entonces, por eso no entran en un estado de Devachan como tal, ¿sabe? Ellos solo viven un asunto más instintivo, viven un asunto, pues, o una vida más, pues sí, más biológica. Y sí tienen obviamente atisbos, pero no son tan intensos como nosotros en la etapa humana. Pero obviamente cada criatura tiene su constitución septenaria, ¿sale? Es por eso que nosotros, cuando comemos vegetales, decimos, bueno, el vegetal no sufre como tal. Sí, tiene sensaciones y tiene sentimientos, y tiene ciertos atisbos de pensamiento, pero atisbos nada más. Entonces realmente no va a sufrir. Es como aquel tema psicológico que dicen, una cosa es dolor y otra es sufrimiento. Dolor es cuando algo físico me pega y ay, me duele y me quejo y ya se me va pasando el dolor del cuerpo y se me pasa, porque el mismo cuerpo pues genera obviamente mi propio anestésico y bueno, se sana. Pero si yo empiezo a recordar ese dolor una y otra vez y ay, es que me corté o me pegué porque tú me empujaste o porque tú me viste feo, porque me hablaste y me caí, lo que sea, entonces ese dolor ya se vuelve psicológico. Entonces ya empieza ese asunto de cama-manas, ¿no? Ese apego, ese gusto por tener esa sensación. Y entonces se vuelve sufrimiento. Entonces algo parecido sucede entre ese ego personal o ese ego del cual uno solo quiere tomar provecho en particular, y ese ego que es altruista, ese ego que proviene de manas. Entonces esa relación es la que va a Devachan. Entonces, sí, espero que se haya entendido, y si no, pues bueno, podemos después compartir algunos artículos para que se estudie de una manera un poquito más concreta. Me pareció muy, muy acertada tu explicación, Rafa, y además muy interesante, y ojalá y pudiéramos pues profundizar sobre ese tema que pues me suena como que debe ser muy extenso y bastante interesante. Muchas gracias. Sí, gracias.
Perfecto. Bueno, pues hermanos, se nos está terminando, bueno, se nos ha acabado ya el tiempo. Vamos a ir ya a últimas preguntas. Justamente, bueno, creo, no sé si esto ya se contestó un poco. Teníamos preguntas de Rosalía y de Amanda, justamente de qué es exactamente el ego, por qué ego con E mayúscula y con E minúscula. Creo que ahorita más o menos ya lo habías ahorita en tus últimos comentarios explicado, hermano. No sé si quisieras comentar algo más sobre esto o pasamos a la siguiente. Rápido, rápido. Sí, obviamente, bueno, lo que comenté es eso, ¿no? Esa relación de manos, esa relación que hay con lo más espiritual, ese es el ego con él, ¿no? Es lo que realmente hace caso a esa voz del espíritu. Y el ego con E minúscula, pues sí, es esa parte egoica en la cual ya me fijo en mi propio beneficio. Es algo más personal, algo más propio, ¿no? Me identifico con esa apetencia. Pero quería hacer un comentario bien rápido, interesante. Cuando la escala de oro nos dice, nos habla acerca del ideal del progreso y la perfección humana, a veces nosotros pensamos, pero si la humanidad está patas para arriba, ¿no? Hay asesinos, hay secuestradores, etcétera, etcétera. Sin embargo, Madame Blavatsky menciona, dice, siempre hay una puerta si hay arrepentimiento sincero. Siempre se abre esa puerta, hasta para el más vil de los personajes, de las personas. Y con lo que comentabas de cuando uno va al sueño, sí, todos sin excepción, en la etapa humana, vamos en esas etapas del sueño y vamos a esa parte sutil y acercándose a lo espiritual. Vamos como si fuéramos a un pequeño Devachan todos los días, pero no nos acordamos porque es un mundo sin forma, es un sueño sin forma. Y cuando ya nos acordamos es esa parte en la cual está más cerca de la psique. Entonces ese jugar de los planos también nos sirve para poder comprender los estados del sueño, lo más denso y lo más sutil. Entonces, hasta aquella persona más cruel, pues va todos los días a esa parte espiritual. Entonces, por ahí verse esa parte donde dice que pues hay que pensar en el ideal del progreso y la perfección humana. Entonces, bueno, tal vez no tenga mucha relación, pero creo que es importante mencionarlo. Es lo que comentaría por el momento. Perfecto, Rafa, mil gracias. Pues justo con lo que comentas creo que se contesta la pregunta de Marcos, que era sobre la parte justo de cómo se relacionan los sueños con el mundo espiritual y de los devas. Creo que ya más o menos lo has comentado y también con esta relación, ¿no? Que dices que es muy estrecho este tema del sueño con la muerte. Y bueno, pues con esto habríamos terminado ya las preguntas. Pues prácticamente todos los comentarios, Rafa, pues son de agradecimiento por esta excelente plática. Ojalá tengamos el gusto de escucharte nuevamente por acá en Logia ahora pronto. Y bueno, pues con esto, hermanos, hemos terminado ya la sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta esta hora. Y bueno, pues como saben, continuaremos con nuestros trabajos. Los lunes están cordialmente invitados para seguirnos acompañando en el estudio de Isis Sin Velo. Y de igual modo, pues el próximo jueves tendremos también una plática interesante. Bueno, pues con esto dicho, pues Rafa, mil gracias por esta excelente exposición y por todas las dudas aclaradas. En verdad, ojalá nos pueda seguir acompañando. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches y hemos terminado. Muchas gracias. Gracias. Hasta ¿Van a luego, buenas subirlo? noches. Muchas gracias a todos. ¿Van a Muchas subir la gracias. presentación? Muchas gracias.